58 minutos pasaron en todo el país de las 15 horas y lo tenemos aquí. Había quedado pendiente desde el sábado pasado. Estamos ya prácticamente sobre el 17 de agosto. Seguimos hablando de San Martín, del padre de la patria, con quien más sabe, me parece, respecto del tema, el doctor Víctor Policano Drago. ¿Cómo estás, Víctor? Un placer. Bien, buenas tardes para todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en un día especial y en un horario especial, pero agradecemos que se haya llegado con mucho esfuerzo hasta aquí para terminar de cerrar esta parte de la historia de San Martín, que queda mucho todavía. Con alguna carrera especial también. Seguro. Bueno, ¿En qué nos habíamos quedado el sábado pasado? Bueno, nos habíamos quedado con el cruce de los Andes, con Chacabuco, Maipú y San Martín tratando de hacer base en Chile. San Martín elabora estas batallas y trata por todos los medios de ir en forma inmediata o lo más rápido que se pueda al Perú. ¿Por qué? Porque las noticias al comando del Perú le iban a llegar inexorablemente y él trataba por todos los medios de que llegaran ellos primero o junto con las noticias o que llegaran lo más rápido posible para poder tomar la base, lo que hoy sería una cabeza de playa en la guerra moderna. Bueno, en aquel entonces era una base bastante importante. Tuvo muchos contratiempos en Chile, porque si bien él inicialmente asegura de alguna forma la independencia, pero no la puede asegurar en forma total, porque en Chile rápidamente se forman dos movimientos que son totalmente antagónicos y completamente enemigos unos de otros. Hay un grupo de moderados, donde está la cabeza O'Higgins, y hay un grupo de revolucionarios, quien está a la cabeza es de Rivera. Bueno, entre ellos van a surgir cuestiones que van a ser insalvables y ponen en peligro seriamente a Chile a tal punto que los españoles atacan las columnas patriotas de los chilenos y del ejército de los Andes que habían en ese momento quedado en Chile, que todavía no estaban embarcadas, y tienen una batalla bastante importante que los españoles ganan, que es Rancagua, que pone seriamente en peligro la libertad y obviamente pone seriamente en peligro también la posibilidad de la continuación del plan de San Martín. San Martín tiene que intervenir rápidamente, lo manda a Las Heras para tratar de intervenir, pero lamentablemente Las Heras llega tarde y lo único que sí hace es ayudar a una enorme cantidad de personas civiles a hacer el paso de la cordillera para poder escapar de las guerras de los españoles. Bueno, San Martín inicia una serie de cosas, de hechos en Chile, donde tiende a asegurar de vuelta la independencia y rápidamente parte al Perú. Cuando parte al Perú, él entiende que tiene que hacer un movimiento de pinzas, porque tiene todo el temor de que rápidamente pueda ser de alguna manera interceptado. San Martín desconocía completamente, tenía idea, pero desconocía completamente cuántas personas, cuánta cantidad de fuerza, de soldados había en Lima. Sabía que en todo lo que era el Perú había más de 25.000 hombres. Ustedes calculen que 25.000 hombres o más contra las fuerzas del ejército patriota, que no llegaban a 6.000, era bastante menor el número y por lo tanto había que tener muchísimo cuidado. San Martín veía eso, sabía eso de antemano. Entonces, bueno, hay una pregunta básica que yo siempre hago para aquellos que creen que saben de San Martín. A ver. Y le pregunto siempre, ¿con qué bandera desembarcó San Martín en Lima?
¿Lucas Castillo la sabía esa? Y Lucas Castillo fue alumno mío. Cuando fue alumno ¿Aprendió? tuyo. ¿Aprendió algo? Algo había aprendido, no sé ahora. Bueno, y a El ver. tema es así. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque la gente lo primero que te dice es la bandera de los Andes. La bandera de los Andes desembarca junto con el General Arenales 100 kilómetros antes del puerto del Callao. Ese es el famoso movimiento de pinzas que inicia San Martín. Arenales desembarca con 1.250 hombres y se va a internar por la sierra para llegar por Lima, dando un gran rodeo sobre lo que sería el noroeste. De esa manera pensaban en tomar lo más granado del ejército realista desde dos frentes. Lo que no sabían es que la mayoría del ejército realista estaba en la sierra. Y a Arenales, como se dice vulgarmente, le tocó bailar con la renga. Tuvo unos enfrentamientos terribles, ahí hubo unas batallas muy importantes. Arenales era un tipo con una clarividencia muy importante en materia militar, un gran estratega. Él se dio cuenta que no podía entablar combate en forma directa, porque si entablaba combate en forma directa iba a ser aplastado rápidamente. Entonces idea una guerra que en cierto modo la habían tomado de Güemes, y era la guerra de guerrillas, era atacar y rápidamente irse, atacar y rápidamente irse. Bueno, gracias a ese método logró de alguna forma contener a todo ese ejército realista que estaba en las sierras. Les cuento una infidencia para que tengan una idea del valor de Arenales y de sus hombres. A Arenales le decían de sobrenombre el Hachado. ¿Saben por qué? El Hachado. El Hachado. A ver. En uno de esos combates, Arenales tenía un hacha clavada en la cabeza, 2 lanzas y 3 sablazos, y seguía peleando. Cuando termina la batalla, seguía con el hacha en la cabeza y con las lanzas clavadas, o sea que sangraba por todos lados. Entonces rápidamente el comandante médico lo quiere atender y dice, no, momentito, dice, yo estoy perfecto. Usted primero atienda a todos los soldados, dice, porque necesito que estén bien ellos. Dice, yo estoy bien. Bueno, al tiempo lo atendieron, obviamente, sacándole esas lanzas y sacándole el hacha en la cabeza que le produjo una cicatriz en el cráneo, que a partir de ahí se lo conoció por el Hachado. Cuando tirás estos datos, vos sabés que me vienen a la cabeza cosas como, por ejemplo, existe la calle Arenales en muchas localidades de Argentina, ¿no? Qué loco que existan calles con nombres así y que... No sepamos... Y no solo que no sepamos, sino que además haya calles que, por ejemplo, se llamen Martínez de Hoz, que no tienen nada que ver, ¿viste? Decir, pero semejante tipo sí, que hizo por la Argentina y el otro que hizo tanto en contra... Acá en Bahía Blanca tenemos un muestrario de calles que la mayoría... Sí, o nuestra plaza, ¿no? Que se llame Rivadavia. Bueno. Podés decirlo, sí, podés decirlo. Y Rivadavia no hizo absolutamente nada. No, todo lo contrario. Fue un personaje nefasto de la historia argentina y, bueno, sin embargo se llama así. Es el triunfo del poder por el poder mismo. Uh-huh. Nosotros tenemos calles de grandes próceres, como fueron Sapiola, Alvarado, Soler, Alvarado Rudecindo, no el hermano. Era increíble, pero los Alvarado eran 2 hermanos y eran antagónicos entre sí, porque mientras Rudecindo perteneció al ejército de los Andes, era coronel y después ascendió a general de división, y se hizo cargo inclusive de ser el segundo al mando de Arenales. El hermano era contrario a San Martín y además era uno de los que comandaban las intrigas que había levantado Rivadavia justamente para matarlo a San Martín. Mira.
Te vuelvo a lo del ejército de San Martín, que Sí. traje preparadas ahí 2 o 3 que no te puedo enganchar. Hasta ahora nunca No, lo pude no, enganchar. es imposible, no. Es imposible. 800 eran los negros que integraban el ejército de San Martín. Esclavos. Sí, no. Y por el que San Sí. Martín tenía predilección, puede ser que sea así. Exactamente, por su bravura, pero no 800. Algunos historiadores hablan de más de 1200 libertos. San Martín odiaba el término esclavitud y hablaba siempre de Claro. libertos. Bueno, ese era un tema. También hay una discrepancia entre la cantidad de patriotas chilenos que integraban el ejército de los Andes. Más o menos estimativamente eran unos 1000, que vivían muchos de ellos en Mendoza o en los alrededores, San Juan, San Luis, y se habían integrado también al ejército de los Andes. Bueno, te digo, dentro de ese ejército una de las genialidades era, por ejemplo, ya que hablamos del ejército, de cierto modo tenemos que hablar del plumerillo. Una de las genialidades era la de Fray Luis Beltrán. Porque Beltrán, la gente lo conoce como que fue el que de alguna manera hizo las armas, pero las hacían en conjunto con San Martín. San Martín trabajaba haciendo armas, haciendo pólvora y haciendo balas. Pero además de eso, Beltrán ideó una forma de roldanas y de sogas para poder pasar los cañones y toda la impedimenta del ejército. Pasarla por los precipicios, porque si vos te querías pasar a lomo de mula en un caminito de montaña, de alta montaña, con lo resbaloso que era, toda la impedimenta del cargamento que tenía que llevar cada mula, era muy probable que la mula se cayera. Era muy difícil poder hacerlo. Entonces se ideaban una forma de roldanas con sogas y con poleas, de tal manera que se podían pasar los cañones. Te estoy hablando de distancias de 200 y 300 metros, ¿eh? O sea, no era una distancia de 5 o 6 metros, Sí. sino que eran distancias largas, que de esa manera aparte se aliviaba el animal. Pues muchas veces se cayeron animales con cargamento, y todos los animales eran fundamentales. Todos eran fundamentales, porque no todos llevaban armas. Muchos de esos animales llevaban comida o llevaban las mantas para poder cubrirse del frío. O sea que cualquier animal de esos tenía una importancia espectacular en el tema y había que cuidarlo. Sin dudas. Había que cuidarlo. Bueno, te digo, más o menos este movimiento de pinzas influyó, ¿no es cierto? Yo te estaba contando por el lado del sur a Arenales. ¿Con qué bandera entra San Martín a Lima? A ver. No. La bandera con que entra San Martín a Lima, él la había confeccionado. O sea, la bandera de Chile no es un invento chileno, sino que es un invento de San Martín. Él la había confeccionado. Un invento argentino. Bueno. Él la había confeccionado como es ahora la bandera, pero en vez de una estrella blanca grande, tenía 3 estrellas blancas, por Argentina, Chile y Perú. Así que en cierto modo, el hecho de que la bandera chilena sea como es, y el hecho de que la bandera peruana sea lo que es, se le debe a San Martín, porque San Martín también creó la bandera peruana. Bien. Víctor, ¿qué fue la guerra de Zapa? Ahí estamos. Bueno, la guerra de Zapa, te digo, como San Martín había ganado en Chile y sabía que los realistas se iban a enterar del tema, él necesitaba desesperadamente saber qué pasaba en Lima, cómo lo habían tomado la Serna y todos sus muchachos el tema, y qué es lo que preparaban como contraofensiva. Ahí es donde toma de relieve, o sea, ya había este personaje ya era muy importante, pero en la guerra de Zapa va a tomar una importancia capital un tal Monteagudo.
Bernardo Monteagudo. Bernardo Monteagudo era un tipo con una inteligencia terrible. No va a faltar oportunidad, yo ahora me la olvidé, porque quería leer exacta una frase de él, que pinta de cuerpo entero todo lo que pasa de un siglo al otro. Y en esa frase te dice que lo que pasa en este siglo va a tener consecuencias directas para el siglo que viene. Históricamente la humanidad se ha movido siempre de esa forma. Y Monteagudo, que era un tipo que miraba mucho alrededor suyo y sobre lo que iba a pasar en el futuro, justamente en esta frase reseña de alguna manera su pensamiento global. Bueno, vamos a la guerra de Zapa. Se le llamó así a una guerra de espionaje, un espionaje muy hábil que San Martín tejió para poder saber exactamente bien qué opinaban, qué pensaban los jefes españoles. Si me permitís, te voy a leer alguna listita de mujeres limeñas que tuvieron muchísimo que ver en la guerra de Zapa. Una de ellas, Rosa Campuzano. Rosa Campuzano era una espía patriota, pero hay que ponerle los laureles a Rosa, porque cualquier otro diría que era una prostituta barata o fina. No es así. Ella utilizó su cuerpo, pero para poder sacar la información que se necesitaba en distintos frentes, porque fue amante no de uno, sino de varios. No. Lo que después fue una Mata Hari, algo así. Algo así. Pero Rosita no fue fusilada como Mata Hari, claro, sino que vivió sus días como tenía que vivirlos. Pero era amante de Domingo Tristán, que era el virrey, Tristán y Cortafepa se llamaba, y era amante de 3 o 4 más, que se necesitaba que lo fuera, más te digo. A su vez, era amante principal de Monteagudo, y después te voy a explicar algo más de Monteagudo, con referencia a las mujeres. Pero Monteagudo hasta se la mandó como novia a Bolívar, cuando Bolívar se encuentra con San Martín. O sea, necesitaba saber qué pensaba Bolívar, y entonces se la mandó también como novia a Bolívar. Bueno, te decía, Monteagudo tenía mucha ascendencia con las mujeres. Era un tipo muy bien parecido, era mestizo, pero era muy bien parecido, alto, de un físico imponente, y con atributos varoniles muy importantes que a las mujeres les gustaba mucho el tema. Entonces, tipo lindo, con inteligente, con todos esos atributos, les gustaba. Y eso le sirvió para reclutar las mujeres espías que en la guerra de Zapa iban a tener una importancia capital. Hay una, sobre todo, que es la hija de un patriota limeño, y sin embargo se vuelve incondicional de Monteagudo, porque estoy buscando el nombre exacto. Juanita Salguero era una de las amantes de él también, pero el nombre exacto de esta chica, el apellido, ¿se te perdió? Sí, se me perdió. Bueno, el apellido no era el apellido era Tramarría. Uh-huh. Tramarría. Y el padre, Mariano Tramarría, era uno de los tipos que no soportaba el éxito, digamos, que tenía San Martín y el éxito que tenía Monteagudo. Porque, ¿por qué éxito? Porque los tipos habían declarado la independencia del Perú y, siendo extranjeros, eran los héroes del pueblo. Claro. Y esta gente no lo podía soportar. Y a eso tenés que sumarle el hecho de que ellos eran logistas. Estos tipos eran logistas. Ariostegui, otro que se llamaba Mariategui, Tramarría, Sánchez Curión, etcétera. Eran todos logistas. Y en un momento dado son los que se van a juramentar para matarlo a Monteagudo, para mandarlo a matar a Monteagudo, y lo mandan matar y lo matan. Lo van a matar a Monteagudo de esa manera.
Y Monteagudo sabía que lo iban a matar, porque deja escrito de alguna manera el error que iban a cometer matándolo a él, porque era la mano fuerte que San Martín ya en ese momento había dejado en el Perú, una vez que ya estaba yéndose hacia el supuesto exilio. Pero bueno, hay tanto para contar de esto. Vamos a hablar un poquito del qué significó la conferencia de Guayaquil y si efectivamente San Martín termina retirándose allí. Bueno, a ver, 2 segunditos antes de la conferencia, porque eso después va a generar también parte del tema que me estás preguntando. San Martín había mandado coimear, de alguna manera hay que decirlo, al jefe del regimiento de dragones de Lima. Ese regimiento tenía 5.000 hombres. La mayoría eran limeños, pero eran tipos que toda la vida habían servido bajo las órdenes del rey. Entonces, de golpe y porrazo, meterle en la cabeza a un tipo que, mirá, yo estoy combatiendo por la independencia de tu país y vos estás equivocado, era muy complicado. El único tipo que sabía de eso y no le interesaba nada, ni la independencia, ni nada que se le parezca, era el comandante del regimiento. El comandante del regimiento era un tipo de Lima. Y a ese tipo lo tuvieron que coimear. Cortó camino, San Martín. Cortó camino e hizo. Exactamente. Usó la picardía. Y ese regimiento era muy importante porque era un regimiento muy bravo y en vez de combatir contra los patriotas pasó a combatir a favor de los patriotas. Tenían uniformes amarillos y los sombreros eran bicornios. Lo deben haber visto por ahí en alguna oportunidad. Guayaquil. Uniformes amarillos. Uniformes amarillos. ¿Son los que perdieron? ¿Los de amarillo? No. No, estos ganaron. No, me distraje. Estos ganaron. Tenían botas altas negras también. Oh. Bueno, Guayaquil. Consolidada la independencia del Perú, se encuentran Bolívar, que viene desde el norte, y San Martín, que está avanzando del sur en Guayaquil, hoy Ecuador, en aquel entonces parte del Alto Perú. No se sabe exactamente bien qué es lo que se habló en la conferencia. Fue totalmente secreta. Entraron ellos dos y salieron ellos dos. De todo lo que yo he leído, un poquitito que he leído sobre el tema, a mí me parece que el que más acertado está es a lo mejor López Pardela, un gran historiador sanmartiniano. López Pardela recrea en uno de sus capítulos del libro El Libertador Cabalga, son 200 y pico páginas, nada más que sobre el Guayaquil, donde él pone antecedentes, el hecho en cuestión y las consecuencias de lo que significó Guayaquil. Primero y fundamental, ¿por qué se retira San Martín? ¿Qué pasa entre estos dos libertadores? Bolívar, o sea, ambos habían pertenecido a la Sociedad Patriótica a la Sociedad Patriótica de los Libertadores en Londres. Bolívar había llegado antes y por lo tanto en ese momento en Guayaquil tenía el grado 33 del rito escocés de la masonería. San Martín tenía el grado 32. Tenía un grado menos. Por lo tanto, para las órdenes de la masonería, San Martín tenía que aceptar las órdenes de Bolívar. Según da a entender López Pardela, es probable que Bolívar lo que le haya propuesto es dividir América en dos. De la mitad de América para abajo para vos, de la mitad de América para arriba para mí. San Martín probablemente le debe haber dicho que no, y que teniendo en cuenta que él tenía un grado menos, debía acatar órdenes.
motivo por el cual media vuelta y me voy. Antes de irse, al otro día, sorprende a todos diciendo que se va, junta a los jefes del famoso regimiento de los Andes y les dice que cuando vuelvan, si los quieren hacer pelear contra el interior del país, ese regimiento nunca debe vertir sangre de hermanos. Abrir un baúl, grabar el nombre de cada granadero en el sable, meter el sable adentro, cerrar el baúl, enterrarlo y se terminó el regimiento. Bueno, es en cierto modo lo que termina pasando, con la diferencia que en 1826, cuando vuelve el regimiento, prácticamente nadie salió a recibirlo. San Martín, cuando se va supuestamente al exilio, 1823, la gente cree que se terminó San ¿Qué edad Martín. tenía ahí? San Martín ahí tenía la edad de aproximadamente unos 45 años. Pero la gente cree que se terminó San Martín ahí. Recordemos, había vuelto con 31 años aproximadamente. Exactamente, con 32 años había vuelto acá. Y él se casa con 34. Algunos dicen que volvió con 33. Bueno, pero esa es la edad. El tema es este. En un trabajo espectacular que ha hecho Rodolfo Terraño en una obra bastante importante, él ha investigado durante 29 años todo lo que hizo San Martín en 1824, y ahí saca a relucir el famoso plan imperial de San Martín. ¿Por qué? Porque San Martín estaba muy preocupado porque nadie nos había reconocido la independencia. Sí, todos tachín, somos independientes, ¿y quién te la reconoció? Nadie. Entonces, en aquel entonces era muy importante que te la reconociera la independencia un país en particular, que era Inglaterra. Y a falta de ese país, otro, que como país, como peso militar no lo tenía, pero sí lo tenía desde otros puntos de vista, que era el Vaticano. Al primero que le apunta es a Inglaterra. Dice, necesitamos un rey inglés. ¿Cómo un rey inglés? Necesitamos un rey inglés. Un tipo que tenga ascendencia al trono inglés, pero que nunca llegue al trono. Entonces, que sea de sangre real, pero que nunca llegue al trono. Y con 3 condiciones. Tiene que renunciar a la religión anglicana y pasar a abrazar la religión católico-cristiana, porque acá son todos católicos-cristianos. Segundo, tiene que aprender el idioma muy bien. Y tercero, y lo más importante, tiene que reinar, pero nunca va a gobernar. Lo encontró el candidato, habló con él y el candidato estaba de acuerdo en ser el rey de estas tierras, con esas condiciones. El tema es que cuando se lo propusieron a la corona británica tuvo que decir que no, porque en ese momento justo habían firmado una paz con España. Entonces se desbarató ese plan. El segundo plan, que va a tener mucho que ver Rivadavia, San Martín lo va a ver al Papa y le dice: Su Santidad, necesitamos que usted nos reconozca la independencia. Y el Papa le dice: pero escúcheme, dice, yo tengo más de 40 millones de católicos cristianos en España, no me puedo pelear con ellos. Su Santidad, dice, usted en aquellas tierras tiene más de 80 millones de católicos cristianos que tranquilamente reconocerían su autoridad moral, pero que quieren que se les reconozca la independencia como país distinto. El Papa dice: no sabía que había tantos católicos cristianos. Bueno, entonces queda de la siguiente manera, mirá lo que pasa. Dice: te mando al nuncio apostólico, porque tiene que ir a Chile, porque en Chile había el obispo primado estaba haciendo unos líos bárbaros. Y bueno, sobre esa base va el nuncio, llega a Buenos Aires, está una semana entera, Rivadavia le niega alojamiento. Este hombre termina alojándose en un burdel que había en el puerto, en el tercer piso,
Y ahí entonces daba comuniones, confesaba, etcétera. Estuvo una semana entera, nadie lo recibió, se fue. Ahí también perdimos la posibilidad y la oportunidad de poder ser reconocidos como independientes. Cosa que no iba a pasar hasta muchísimos años después. Bueno, no. Interesante, como siempre. Y nos queda y no. después este retiro que no es retiro de San Martín. Nos queda el retiro, sí, el resto de las misiones que hace San Martín en Inglaterra, en Francia, vuelta al país sin desembarcar, y ahí sí vuelta definitiva a Francia para quedarse allí en Francia. Bueno, eso nos queda pendiente. Para seguir desandándolo. Yo tengo dos muy cortitas, pero muy cortitas en serio. Sí, a ver si te puedo enganchar en alguna. Dale. Me las tiró Lucas Castillo. ¿Cuántos hermanos tenía San Martín? San Martín, 5. 5 hermanos tenía. ¿Todos varones? Sí, todos varones. Si era hijo de Carlos María Alvear, no. Te iba a preguntar. No. Definitivamente para vos, ¿no? No. No, saquen. No fue hijo adoptivo de Gregoria. Saquen todo eso, Todos. por favor. Bueno. No manchemos la memoria de San Martín con esas pavadas. Sí, no es mancharla, es conocer un poco más de datos. Yo he leído Sí. que él le metía los cuernos a Remedio Escalada. Bueno, eso no importa. Que Remedio Escalada era cornuda, que esto, que aquello. Por favor, es el padre de la patria. Merece nuestro mayor respeto. Es un tipo que hizo una campaña de 7 años arriba de un caballo. No, pero que hubiera sido adoptado era un dato que pasaría a ser una anécdota. Yo te nada más. pregunto, exacto, Sí. ¿le pone o le quita algo? No le quita, no. Por supuesto. Porque acá hubo historiadores que dijeron que era indio. Y si hubiera sido indio, no tenía nada de malo, todo lo contrario. a Cabral lo entendió porque San Martín hablaba guaraní. Ah, entonces indio. Si hablaba guaraní es indio. No, todos los correntinos hablaban guaraní. Hoy vos vas a Corriente y todo el mundo habla en guaraní. Te lo preguntaba a modo de Está anécdota. bien, sí. De dato. Está bien, ¿qué más? No te me enojes. No me enojo. Eran esas dos, ¿no? Esas dos, nada más. Esas dos eran. Esas dos. No, sí, no. Bueno, muchísimas gracias por el momento. Bueno, y gracias. nos seguimos encontrando, intentando conocer un poquito más estos personajes célebres de la historia que por allí nos la cuentan o nos la cuentan mal, incompleta y demás. Bueno, gracias a todos. Un gran saludo para todos los oyentes y el mayor de los respetos mañana por San Martín. Bien. Evoquémoslo al padre de la patria. Realmente el padre de la patria. ¿Qué tanta falta haría alguien como él En este momento, ¿no? Por Dios. Otra que los gauchos de la rural. Por Dios favor. querido. Otra que los gauchos de la rural. Bueno, Víctor Policano Drago, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.